Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Ha empezado la vendimia en Lanzarote, creo que va a ser una de las peores de los últimos años, y tenemos con nosotros a una viticultora, también ya saben que es la directora del programa Diálogo para la Tierra de Biosfera Televisión. Ascensión, bienvenida, eres viticultora, eso no te lo quita nadie. No, absolutamente. Yo diría que si me preguntaran ¿a qué le gustaría a usted dedicarse para siempre? A dedicar el Creo tiempo que la libre. viticultura, aún con todas las dificultades que lleva consigo la actividad. Claro, porque ahora vemos la época esta de la vendimia, pero que incluso, ¿cuándo empiezas tú a recoger? Vamos a ver, yo ya no sé. Primero porque digo, el Consejo Agrícola mandó una nota diciendo que ya había algunas bodegas que sí habían empezado. Sí, pero creo, alguien me dijo, no lo aseguro, pero alguien me dijo que también la uva todavía no estaba para recoger, y creo que han ralentizado. Vale. Un Empezaron poco la y recogida. Dijeron, echaron un poquito. ¿En tu caso, cuándo es la que, En mi por lo que tú estás viendo? En mi caso la situación es tremenda, es decir, hay poquísima uva. Las condiciones climáticas de ahora mismo no acompañan. ¿Del viento? El viento, la humedad constante, todo nublado y encapotado durante varios días, el calor previo, la sequía que arrastramos, todo eso hace que las condiciones cada vez sean más difíciles. Y además añadimos los hurtos, los robos de la uva, que tampoco es una maravilla. Entonces, es decir, que ya cuando están los racimitos, ¿no? Que hay gente por ahí, plum, plum, plum. Exactamente. Se llevan un par de cajas, pero que, claro, un par de cajas un día, un par de cajas otro día. Exactamente. Yo creo que la propuesta del propio Cabildo, del propio presidente del Cabildo, para que existiera un mayor control por parte de la Guardia Civil o de la policía local de cada uno de los municipios, sobre todo ahora, sería interesante, porque si no, la situación se complica cada vez más. Si ya es difícil por cuestiones meteorológicas, ya si un viticultor va a recoger la uva y no la encuentra, yo creo que lo desanima. Y hay que recordar que vivimos del turismo y que la viticultura es fundamental para ese paisaje en esta isla. Claro, no, incluso muchos turistas que van a hacerse una foto y como ven una cosita, rascan un racimito. Otro turista que se hace, es decir, también eso sería bueno una campaña de concienciación también, porque somos 2 millones de turistas, cada uno coge 4 uvas, son 4 millones de uvas. Exactamente, y por otro lado, ahí puedes ir a una parcela, a una finca, y puedes pasearte un ratito y no encontrar ni un racimo. Entonces, la situación es complicada. Yo siempre pienso, cuando llega esta fecha, que digo, no creo que exista una campaña peor. Pues sí, esta es una campaña peor. Entonces, ¿lo poco que vas a recoger o esto sería para dentro de 15 días? Sí, y no lo sé. Claro. Es que porque ahí, eso sí tiene que ver, ¿no? Cuando dicen la maduración de la uva, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de las variedades. Me imagino que cada variedad tiene un punto de maduración, ¿no? Claro. En realidad también eso se mide, se cuantifica, pero un viticultor avesado y con cierta experiencia toma primero la vista. Se ha producido el embero, se ve perfectamente cuál es el estado de esa baya, la coloración, incluso abre y ves que la pepita está oscura, y el sabor. Yo creo que un viticultor así con experiencia, simplemente con la observación y metiéndose y comiendo y degustando esa uva, puede saber el punto óptimo a la hora de recoger. Muchas veces es cuestión de medirlo y ver el grado de alcohólico que se supone que es necesario para la recogida. Hablabas de este tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si hace un par de años también, que fui a hacer de una de las bodegas del Grifo, de las Tierras, y tenían que estar corriendo, dice, tenemos que ir corriendo porque
el agua esta o la lluvia esta nos puede perjudicar y estaban pero como locos para ir cogiendo todo porque eso perjudicaba. Claro, porque ahora, primero, cuando todavía era el comienzo de esa maduración, las maduraciones tendrían que ser lentas. Tampoco se puede producir un sol... Sí, como una ola de calor, pues tampoco porque te la quema. Tampoco, la quema. Entonces, cuando empezaba esa maduración, vino el calor. Eso, ya si teníamos un año malo, el calor también quemó muchos de los sombreros, digamos que ese es el racimo y la parte de arriba es el sombrero. Muchos de los sombreros se quemaron y se pierden. Ahora que podríamos tener un solecito para que las vaya madurando poquito a poco, pues no, tenemos tiempo. Que decimos, ay, que fresquito, pero claro, en la zona de la Jeria, ahí estamos viendo algunas imágenes, bueno, de variedades y eso, pero digo, claro, en esa zona ahí que está encapotado, y hasta cayendo chispas. Exactamente, claro. Nos vendría la pudrección. Bueno, es que... Bueno, vamos a rezar un poquito. Veníamos a hablar no también... quiero ser, tú sabes que yo siempre tengo un carácter positivo. Claro, pero es verdad, es decir, a veces nosotros decimos, ay, qué bien el sector, ¿no?, de la uva, que mira, ahora empiezan a recoger, pero todo hay un proceso que se tiene que unir una serie de condiciones y características para que al final esa uva se haga buen vino, porque si no, evidentemente no sirve, y si se estropea no llega a la bodega, con lo que al final... Bueno, yo hablaba de lo de porque me llamó la atención que tú pusiste en lo de las distintas variedades que hay, ¿no? Y yo decía, es verdad, a veces vemos precisamente, ¿no?, que empieza la vendimia y hay muchísimas variedades de uva en Lanzarote, no todas son de aquí, que esa es otra, pero que hay muchísimas, ¿no? En tu caso, ¿cuál es? Bueno, está claro que es la Malvasía volcánica, ¿no? Es la estrella. Sí, pero... Pues la que vendemos, ¿no? Bueno, como la estrella, evidentemente, cuando se tiene una estrella rutilante como la Malvasía volcánica, pues uno se fija en ella, ¿no? Pero... Mire, perdona, tenemos un cartel del Cabildo de Lanzarote que lo elaboró hace tiempo, con todas esas... tenemos las variedades principales, evidentemente pone la Malvasía volcánica, después está Diego, la Moscatel, las Listanes, y abajo hay una serie que ya hablaremos, pero decía que en principio aquí vendemos la Malvasía volcánica, que es verdad que es única de Lanzarote. Exactamente, pero la Diego hace un vino extraordinario, con una acidez estupenda, o sea, la Diego no es para desdeñarla. Pero esas son, es decir, hablamos de la Malvasía, la Diego, la Moscatel y las dos Listanes, podemos decir que esas son nuestras, ¿no? Sí, y luego, exactamente, son las autóctonas las que están, incluso la Malvasía volcánica es la autóctona, la estrella y la autóctona que se da aquí, y las otras se han adaptado a las especiales circunstancias del clima que llevan con nosotros mucho tiempo. Por lo tanto, diríamos que esa parte del cartel, la superior, esa es la que nos identifica. Pero, lo que yo decía en ese post, en una parcela de cultivo en hoyos tradicional que fueron plantadas y cultivadas por generaciones y generaciones de viticultores de esta isla, iban como pintando un cuadro. Ponían aquí una listán, una malvasía que habían recogido de otra tierra porque les parecía muy frutal, otra malvasía que también plantaban porque no era demasiado frutal, no tenía una gran cantidad de uva, pero sí tenía calidad, una cierta acidez. Por lo tanto, dentro de las malvasías... Es decir, que aunque haya una malvasía, no todas son iguales. No. Hay, incluso las características, desde un punto de vista de la observación, se puede ver que las varas son más rojas, las hojas más dentadas. Eso que llamamos en una cesta, le ponemos la etiqueta de malvasía volcánica, son todas malvasías volcánicas, pero hay diferencia, que cuando se vinifica una parcela, se sabe a qué sabe una parcela determinada, ¿no? Por eso yo decía que hay que conocer la historia pequeña. Cuando tenemos una parcela, imagínate, de 1 hectárea, pintada de esa manera por un montón de generaciones de viticultores, yo creo que lo que tendríamos que hacer de esa parcela tradicional es vinificarla sola.
Eso lo han hecho, lo están haciendo algunas bodegas, y yo no estoy, cuando hablo de calidad, yo me gustaría rizar el rizo, ¿no?, de esta manera, y estaría menos a favor de hablar en grandes rúbricas, pues estoy bebiendo un vino de Malvasía. Bueno, pero vamos a ver qué tiene dentro, porque a lo mejor hay alguna parrita de marmajuelo que le da un aroma característico, hay una listán que le proporciona salero a ese vino, o sea que podríamos profundizar en esa, digamos, ese epígrafe grande de Malvasías o de Listanes o de Diego, ¿no? Sí, porque al final el listán blanco y el negro, por ejemplo, y el Diego, que el Diego también es negra, ¿no? No, la Diego es una variedad la listán blanca. Es la única negra. Listán negro. Ahí sí, vale, sí. Pero me refiero que es una uva que aquí hasta hace poco también se decía, no, es que el vino tinto no... Y está claro que el el listán negro tiene su... Una maravilla. Esa botella, de ese varietal sola, si está bien elaborado, es una maravilla, porque tiene unas características que nos están contando toda la historia de la isla, y sobre todo tiene que ver con la sequía, con la sequedad, porque tiene un regusto ahí que no tiene la dulzura que podría tener otras variedades, sino que es como fuerte, pero a mí me encanta, no pretende nada, pero tiene unas características que nos definen, porque todas las zonas vitivinícolas del mundo lo que buscan es la identidad. Si nosotros tenemos esa identidad, deberíamos por ahí. Sí, porque al final podemos correr el riesgo de decir, el dinero lo da la Malvasía blanca, a lo mejor, ¿no? La Malvasía volcánica, digo, pero como voy a sacar más dinero vendiendo esta, no le voy a hacer caso a las otras, ¿no? Claro. Podría pasar, ¿no? Y es una pena también, ¿no? De decir que cada vez haya menos producción, por ejemplo, de ese listán negro, de ese listán blanco, ¿no? Sí, o de Diego, ¿no? Efectivamente. Todas esas nos identifican. Y vuelvo a decir, todas las zonas vitivinícolas del mundo, por eso cuando hablamos, por ejemplo, en el mundo se bebe un tempranillo, una Sauvignon Blanc, o una Cabernet Sauvignon. Bueno, eso lo tenemos en todos lados. Exactamente. Exacto. Es como decir, pues si tenemos el Lanzarote queremos nuestro paisaje, porque para ponerlo, como decía César Manrique, que nos copien otros, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, ¿por qué nuestros vinos cuando salen de nuestra frontera son tan sorprendentes? Porque nos identifican a una tierra, una isla, 845 kilómetros ahí en mitad de la nada, con unas características de suelo y de clima. Eso es lo que nos identifica. Bueno, tenemos alguna fotografía, a ver si nos la pone para ver si sabemos distinguir esas uvas, porque bueno, ahí decías tú que en esta, por ejemplo, esta es de tu tierra, ¿no? Es que está en Maldache, ¿no? Una. Vale, que hay dos variedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, está claro, hay una diferencia clara. El de color, ¿no? El de color, la parra. La más oscura ¿sí? Es una listán y la otra es una Malvasía. Listán, pero listán blanco. Listán blanco. Probablemente es una listán blanco, no le veo la... Bueno, pero vamos, que la listán... que el color ya te dice que la más oscura es listán. Sí, ¿no? y luego la hoja, el embés, tiene ahí como una vellosidad, la listán, en cambio la otra es lisa. A ver si nos ponen alguna cosita más que tenemos por ahí. O sea, por la hoja también se diferencia, ¿no? Ajá. Claro, cuando vemos una... Claro, esta todavía le queda tiempo. No, esa es de hace unos meses, ajá, esa fotografía. Probablemente ya no esté. ¿Por qué? Porque pasó el calor, porque esta lluvia probablemente empiece un proceso de degradación del propio racimo. Es posible también que estemos asistiendo a una deshidratación de parte del racimo, por lo tanto, ese racimo maravilloso claro, es decir, que cuando tú le haces la foto orgullosa de esa, sí,
ya puede pasar el tiempo y no, dices tú no. lo que era y lo que fue, ¿no? Digo, lo que fue y lo que es. Y luego también ha pasado una cosa curiosa, y ha venido pasando en los últimos tiempos, que son emisiones diferentes de racimos. Una primera emisión que tiene una evolución, muy poquita la cosecha, y luego emite otro poquito, dependiendo de las condiciones, cuando hay más calorcito, después de la poda, emite otros racimos que también estaban ahí. Yo pensaba que llegaban a término, sin embargo, esos precisamente fueron muy afectados por el calor. Bueno, ¿esta cuál es? Eso es una malvasía. Esta ya está en su buen momento de comer, tampoco. Sí, no, porque cuando vamos también a vendimiar, no solamente vemos el racimo por una parte, sino que lo vemos en su conjunto. Es posible que el sombrero esté bien y esas sean las uvas del sombrero, pero hay la mitad hacia abajo. ¿Qué hay que esperar entonces? Claro, entonces tenemos que tener un poco de sentido común y esperar un pelín y esperar el momento. Claro, y esa puedes decir que esto es como lo del 7, que te puedes pasar. Sí, ahí está la pericia del viticultor y también porque aquí viene un trabajo conjunto del viticultor y la bodega. ¿Esta cuál es? ¿Esta es un listán? Esta es una listán negro, sí. Que son buenas, ¿eh? Yo las pruebas son buenas, las uvas. Y el vino también, a mí realmente bien elaborado, es un vino que cuenta un relato de las islas. Ese todavía le queda ese bastante, igual que ese tampoco sabemos si llegó a buen término. No. Claro, después yo estuve mirando lo precisamente, ese era también otro listán, sí, ¿no? están en un proceso de Claro, porque ahí arriba que están... ¿Ves? Además, vemos un poco en la mitad, vemos un poco más oscuro, pero si vemos las dos uvas de arriba del sombrero, todavía... Claro, porque lo de las uvas no es que tú digas, venga, puedo quitar las 20 que están buenas y dejar las otras. Eso no se puede hacer. Imagínate. Es decir, que tú puedes decir una tomatera y dices, vale, cojo el tomate estos que están buenos y dejo los otros. El problema de la uva es, o lo coges todo tal como está, claro, o lo ganas todo o lo pierdes todo. Sí, bueno, también en el momento de un buen vendimiador o vendimiadora quitaría parte de lo que nos sirve. En el momento de cortar ese racimo se quita un poco lo que nos sirve y se pone... Que esa es otra también, otra. Lo de los vendimiadores entonces, ¿no? De esas personas, de ese trabajo, ¿no? Que es un trabajazo. Es que estamos hablando de un proceso de meses. No, te decía que ahí en ese cartel hay unos nombres que yo vi que ni sabía que existían. Burra Blanca. Burra Blanca es una uva muy denostada, da mucha uva, es una parra grande, parece una higuera, casi una pequeña higuera, un pequeño arbusto, dan bastante uva en los años buenos, pero que es un poquito plana, es decir, fíjate, si tuviéramos esa misma variedad... Ya habría todo, sería la Burra Blanca. Después está la Forastera, que esa es que vino de fuera, entonces. Es otra variedad, pero que esa sí que está bien y que posibilita un buen vino. Después está la Syrah y la Cabernet, estas son, estas hay muchas por ahí, por todos lados, que las bodegas a veces las cogen para dar un pequeño matiz. Sí, aquí realmente lo que se hacía con el listán negro se acompañaba con un porcentaje pequeño de Syrah para darle una gracia. Bueno, eso cada uno, después ya las bodegas que lo utilizan. Pero está claro que no son de aquí. Están ya aquí, pero que después está el Tempranillo. Tempranillo está en la península. Claro, hay un montón de vinos famosos que se llama Tempranillo. Exactamente. ¿No? Además, es que es sentido común. En una isla como esta, ¿cómo vamos a plantar Tempranillo cuando el Tempranillo está a céntimo en la península? ¿Cómo vamos a competir? En términos de precio, jamás. Es que a veces decimos, es que tú vas al supermercado y lo ves una botella de vino a 1,5 €, a 2 euros no sé cuánto, a 3 euros, cuando aquí el kilo de uva vale a 3 euros mínimo. Exacto. Que este año veremos a ver a cuánto está. No lo sé, pero hay que poner también todo en su justa pero medida. Como va a haber una competencia grande entre las bodegas... Sí, pero hay un límite también. No nos volvamos locos,
porque, y esto a lo mejor suena mal desde un punto de vista de una viticultora que querrá siempre tener el máximo precio para un kilo de uva, pero tengamos un poco de sentido común y entendamos lo que es una zona vitivinícola y entendamos también lo que es el mercado. Claro. No podemos... Tiene que ser algo muy bueno. Sí, que si tú la vendes a 4 euros y pico, ya sabes que la botella de vino te va a salir mínimo a un precio. Exacto. Con lo que al final dices tú, vale, tenemos un vino de calidad y exacto, no podemos decir vamos a mal vender nuestro vino, pero también hay que llegar a un punto, ¿no? Claro, y un poco de sentido común, porque a lo mejor llegamos a un momento que esta burbuja se pincha y no nos vamos a encontrar en una situación que nadie quiere. Primero porque el vino se recogen uvas que no están en su debido estado de calidad, se hacen vinos que no son del todo y se pretenden unos precios altísimos porque se pagó la uva y porque se quiere tener el margen también para el bodeguero correspondiente. Yo pienso, con el poco sentido común que pueda yo tener, entiendo que todo tiene un límite, que todo tiene un lugar, que efectivamente hay que remunerar en su justa medida tanto al viticultor como al bodeguero, pero siempre teniendo los pies en la tierra. Entre estas variedades está otra que a mí baboso negro, ya solo eso parece un insulto. Sí, baboso negro también es propia de las Islas Orientales, del Hierro. Hay un vino, en un momento determinado también se recuperó buena parte de esa variedad en el Hierro, y se hizo un vino monovarietal y era realmente bueno, era sorprendente. Y después Tintilla, bueno. Ese es otro. Tintilla también. Por ejemplo, cuando nosotros en una finca así tradicional y plantada desde hace muchos años, centenaria, vemos que hay diferentes listanes negros, hay algunas que tienen una coloración muy fuerte, pero las metemos en el saco de las listanes negros, ¿no? Probablemente esa sea una tintilla. Las tintillas conejeras, por ejemplo, que también eran, cuando se escacha una uva, la coloración es tremenda. Como una cochinilla casi. Sí, granate. Como te lo cogiera la ropa, para quitarla era complicado. Sí, y en la mano te queda, y tiene un sabor característico. Claro, eso imaginemos que pisamos juntos todas esas, todo ese cesto, digamos, de variedades mayoritariamente listanes, pero que tienen la gracia de otras, ¿no? Y entonces, pues tenemos el vino que tenemos en la actualidad. Bueno, pues ya sabes, muchas gracias, Ascensión, por esta masterclass. Por Dios. No, es bueno saber, a veces, porque vivimos en este mundo, ¿no? Vemos la botella, la compramos, pero yo creo que también es bueno saber un poquito, conocer un poquito de la historia vinícola de la isla, ¿no? Y también hay que ser consciente, y no se puede hablar a la ligera, qué caro es el vino de Lanzarote, cuando detrás hay un trabajo. Solo hemos esbozado una pequeña parte, pero es un trabajo ingente. Bueno, pues ya hablaremos otro día de todo eso. Vamos a ver cómo va. Ya me irás informando de cómo va la vendimia. Pero bueno, no quiero acabar. Este año va a ser un año complicado. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues ahora nada, una pequeña pausa. Vamos a ver un poquito de vino. Vamos a ver un poquito ese paisaje de la Jeria y continuamos en el magazine. En un lugar único en el mundo por su singular paisaje y a la vez hostil por el cultivo de la tierra, la labor de unos auténticos héroes ha dado como resultado un producto extraordinario, el vino de Lanzarote. Siente la esencia del volcán en tu copa y descubre un universo de sensaciones.